Hola a todos, hoy vamos a hablar de las reformas esenciales para que la economía española despegue y para que se fortalezca como merece, de acuerdo a su potencial. El primer factor son las pensiones, yo creo que nos preocupa a todos. El reto en España es demográfico, económico y de empleo. Por lo tanto, las reformas de las que vamos a hablar confluyen todas en dos factores esenciales, que son la creación de empleo y la atracción de inversión. Un país que tiene un tejido empresarial fundamentalmente de microempresas, más del 83% son microempresas, y además que tiene un altísimo paro, la tasa más alta de paro de la Unión Europea y la segunda más alta de la OCDE, son factores muy importantes también para las pensiones, además del demográfico. El demográfico, una sociedad en la que la población no crece o crece muy poco, tiene además el factor de la longevidad. Cada vez vivimos más y eso es muy positivo. Por lo tanto, para que tengamos un sistema de pensiones que sea sostenible, debemos tener en cuenta la realidad del empleo, la realidad de las empresas, la realidad de la economía sumergida también y la realidad demográfica. Si tenemos todo eso en cuenta, nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, el sistema de reparto que tenemos en España no se diseñó para que las pensiones fueran el equivalente a un salario. Las pensiones se diseñaron para que fueran un complemento al ahorro acumulado durante la vida laboral. Si además el jubilado medio consume todo lo que ha cotizado en los primeros 12 años más o menos de jubilación, lo que nos damos cuenta es que el sistema de reparto tal y como está concebido es inevitablemente no solamente deficitario, sino además que pone en peligro las pensiones tanto de los que están trabajando ahora como de los que están ya jubilados, porque el déficit estructural de la seguridad social es enorme. Aumentan mucho el número de jubilados y no aumenta al mismo nivel ni el crecimiento del empleo, ni el crecimiento de la población, ni el crecimiento de la economía en general. Por lo tanto, para solucionar el problema de las pensiones hay que moverse a tres factores. El primero es ir añadiendo factores que fortalezcan ese ahorro para que las pensiones luego sean sostenibles. Es lo contrario a lo que se está haciendo ahora. Lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad de ahorro durante la vida laboral, adicionalmente incorporar lo que se llama una mochila austriaca, que es que tienes todo lo que vas cotizando, lo tienes a tu nombre y lo puedes utilizar posteriormente. Y tenemos que ir moviéndonos gradualmente a un sistema como el que tienen los países, algunos países nórdicos, algunos países de la Unión Europea, que es un sistema mixto en el que hay una parte de capitalización, que significa que cada persona sabe exactamente lo que va a cobrar de jubilación por lo que está cotizando, es decir, no va a una caja común, sino que tiene cuentas nocionales y además un sistema de reparto de solidaridad en el que el Estado añade o incluso da una pensión a aquellas personas que no tienen capacidad. Un sistema mixto es mucho más transparente, permite además que las personas no estén constantemente preocupadas por su pensión pensando en si un político u otro va a hacer cambios en la remuneración o el sistema de pago de las pensiones, y además lo hace mucho más sostenible. Ese elemento, por supuesto, no es suficiente. ¿Por qué? Porque un sistema de pensiones, sea mixto, capitalización más reparto en el que el Estado tenga una parte importante de colchón, no funciona si no tienes todos los factores que vienen detrás en cuanto a reformas, que es de lo que vamos a hablar ahora. Hablemos de la administración. Un sistema
estado de bienestar o un sistema económico como es el de España no puede tener un problema tan importante de duplicidades, de exceso administrativo, de trabas burocráticas como el que tiene. España es un país en donde las personas están acostumbradas al hecho de que se tiene que pagar impuestos por empezar una actividad, que se tienen que esperar 1 año, 2 años, incluso 3 años para recibir una licencia, que todos los que producen tienen que estar constantemente acudiendo a trabas burocráticas, lentitud administrativa, etc. Hay que rebajar esa intensidad normativa, esa sobreregulación, ese exceso absoluto de normativismo que no lleva a absolutamente nada positivo, ni para la administración ni para la economía. Las trabas burocráticas en España, además de nacionales, son también un problema en las comunidades autónomas. Se multiplica la burocracia, y la burocracia es un gravísimo problema que reduce la productividad, la capacidad de atracción de inversión y la mejora de la economía. Tenemos que tener una administración que esté orientada a facilitar, no a frenar. Tenemos que tener una administración en la que los funcionarios públicos, además teniendo unos objetivos para hacer que las cosas vayan mucho más rápido, menos regulación es menos burocracia. No es que no haya regulación, es que no haya todo ese papeleo completa y absolutamente innecesario. Y esto es importante, ¿por qué? Porque con una administración facilitadora y no fagocitadora, con una administración que no sea extractiva y confiscatoria, y mucho menos con una administración que lo que haga sea poner trabas al crecimiento, al empleo y a la atracción de inversión, se hace mucho más sostenible el sistema de pensiones. Es decir, la administración es clave. La administración es absolutamente clave. ¿También para qué? Para el empleo. Y el empleo también es clave para las pensiones. No podemos tener un país que tiene la mayor tasa de paro de la Unión Europea. No podemos tener un país en el que nos hablen de récord de empleo con la segunda mayor tasa de paro juvenil y la mayor tasa de paro de la Unión Europea y de la OCDE. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecer la creación de empleo. Fortalecer la creación de empleo no se hace poniendo cada vez más escollos a la contratación. ¿Cuáles son los escollos a la contratación? Primero, hacer extremadamente caro contratar. En España, un salario de 1.000 euros cuesta aproximadamente 1.850 euros al empleador. Esto es una salvajada, Y cuando hablamos de rigidez laboral y de flexibilizar el mercado laboral, lo primero que hay que hacer es no hacer extremadamente cara la contratación, porque eso lo que lleva es a que los empleadores, cuando tienen que decidir si uno tiene que contratar a 1 o a 2 personas, siempre piensen en menos. El empleo, además, no puede venir del sector público, porque cuando se está inflando el empleo desde el sector público se hacen 3 cosas. Primero, se ponen en peligro los salarios de los funcionarios actuales por hacer insostenibles las cuentas públicas. Segundo, se genera un efecto de desplazamiento de recursos que hace que se multiplique la burocracia simplemente para buscar oportunidades de mantener ocupados a esas personas que se han contratado. Y tercero, porque cae la productividad total de los factores, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, no caer en el error de pensar que la solución al empleo es el empleo público. El empleo público tiene una parte importante de
de valor, pero lo que no se puede pensar es que en un país como España, en el que en los últimos 10 años ha crecido el empleo público 4 veces más rápido que el empleo privado, eso no va a generar un problema fiscal de sostenibilidad que va a afectar a las pensiones, al empleo y al crecimiento mucho más después. España es un país que el número de funcionarios de carrera no tiene un número especialmente alto, sin embargo, en cuanto a salarios públicos, tiene un gasto en salarios públicos significativamente superior, por ejemplo, a Alemania. Esto también hay que hacerlo, ¿no? Esto también es hacer una administración facilitadora. Hay que reducir las duplicidades, hay que facilitar, y eso liberaría hasta 30.000 millones de euros anuales en gasto público, que es muy importante. La autopista administrativa es un factor clave. Para el empleo, no solamente es una cuestión de que los costes de contratación son absolutamente imposibles. Hay otro elemento absolutamente alucinante. En España se ha vendido la idea de que la reforma laboral de 2012 era la panacea de la flexibilidad. Y es una falacia. España mantiene una posición en cuanto a rigidez laboral que es de las más altas en cuanto a dificultades para contratar de todo nuestro entorno, la OCDE y la Unión Europea. Es extremadamente caro contratar, es extremadamente oneroso en términos burocráticos. Se ponen todo tipo de trabas administrativas a la formación en el empleo, a lo que son las prácticas, a todo lo que lleva a generar un entorno de empleo positivo. Por lo tanto, hay que reducir las cuotas sociales. Hay que reducir el exceso de normativismo y unas normas laborales que están diseñadas para una economía de hace 50 años y que no va a volver en cualquier caso, ¿no? Y tenemos que acercarnos más a los niveles de flexibilidad de los países que tanto nos ponen como ejemplo, los nórdicos, que tienen niveles de flexibilidad laboral mucho más altos. Y eso no significa que no haya protección. Flexiseguridad, que es como se llama el sistema, es algo a lo que hay que avanzar, no retroceder. A donde se está retrocediendo es a un sistema en el que el nivel de rigidez era tan alto que el nivel de paro en España estaba alrededor del 20-23%. No entiendo cómo se nos está poniendo como ejemplo volver a un sistema que lo único que hacía era generar paro. Por lo tanto, oportunidades para los jóvenes tienen que venir de generar empleo vía mejores condiciones y facilidades para crear empresas y para crear inversión. Fijaos todo esto. Todo el tiempo hablamos de pensiones, hablamos de empleo, hablamos de administración, de momento y, ojo, todo confluye en más atracción de capital, más creación de empresas y más creación de grandes empresas, crecimiento empresarial. Sin ese pilar, inversión, crecimiento empresarial y fortalecimiento del tejido productivo, ni las pensiones, ni el empleo, ni la administración, ni el empleo público funcionan. Eso es importantísimo porque en España las trabas a la inversión son enormes, trabas administrativas y trabas fiscales, pero no podemos nunca olvidar las administrativas. Tenemos que poner en marcha un proceso de autopista administrativa. No podemos conformarnos con la idea de que se ha reducido el periodo de transacciones con la administración ligeramente. Eso no vale cuando estamos muy lejos de los países líderes. Hablamos de empleo, necesitamos hablar de inversión. En un país donde se está poniendo constantemente trabas a la inversión, en el que hay unas trabas al capital y a la atracción de talento emprendedor, eso siempre va a suponer un problema a medio y largo plazo. Nosotros pensamos que en España hay muchas facilidades para invertir y no es cierto.
En España hay muchas dificultades para invertir y todavía peor. Una vez que se ha invertido, se ha creado una empresa, se ha creado empleo, a partir de un cierto número de empleados, aproximadamente el 1.000.000 de euros de facturación y aproximadamente 10 empleados, llega una batería de lo que llamo yo el tsunami burocrático y el tsunami fiscal, que lo que hace es impedir el crecimiento empresarial. No es una casualidad que España tenga más paro que otros países y tenga empresas más pequeñas. Es que hay todo un engranaje que está impidiendo el crecimiento empresarial, la inversión y el empleo. No somos peores empresarios, no somos peores trabajadores, no somos peores en cuanto a talento y a ideas. Lo que somos es un país en donde la administración está acostumbrada a que ser confiscatorio y extractivo, ser normativista, deificando la burocracia, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. El concepto famoso de siempre se ha hecho así. Pues resulta que en el resto del mundo no se hace así. Deuda pública. Empleo, pensiones, administración, inversión. La deuda pública no se va a reducir nunca subiendo los gastos y subiendo los impuestos. No ocurre jamás. La historia de nuestra economía es que cuando se suben los impuestos y se consigue un pequeño aumento de ingresos, se gasta mucho más. El problema de España no es de falta de ingresos. La falacia de que ingresamos menos que la media de la eurozona ignora los 3 factores que comentábamos antes. 1, alta economía sumergida. 2, altísimo paro. Y 3, un problema de pequeño tamaño del tejido empresarial, 83% de microempresas. No podemos hablar de que se ingresa poco o se crea poco empleo, etcétera, sin atacar esos 3 factores. 1, la economía sumergida en España no está sumergida por maldad o por ganas de hacer fraude. Es fundamentalmente que no puede emerger, es gente que no puede pagar una cuota de autónomos que es absolutamente confiscatoria, es gente que no puede pagar ese elevado nivel de imposición que existe a la producción y a la creación de empleo en este país. Lo que se hace en España a los autónomos no tiene ningún sentido y no se hace en ningún país de nuestro entorno. Es un auténtico expolio. Pero no solamente a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes. Porque aquí se habla constantemente de que a las grandes empresas se les trata muy bien y es, oh sorpresa, no paran de irse. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Porque se está constantemente demonizando a las empresas por su tamaño, que es una imbecilidad. Es una imbecilidad fundamentalmente porque lo que necesitamos para crear mayor empleo, mayor fortaleza de pequeñas y medianas empresas y permitirlas crecer son grandes empresas que contratan con mejores salarios y además que contratan los servicios de las pymes, de los autónomos, etc. No expoliar a los autónomos, no expoliar a los que producen para mantener una administración absoluta y totalmente desproporcionada. Desproporcionada en su burocracia y desproporcionada en su coste, que hay que reducir y hay que reducir de manera clara. La única manera en la que se va a reducir la deuda pública es reduciendo el gasto. Es muy sencillo. Si se plantea la idea de que hay que subir impuestos para pagar la deuda pública, lo primero que hacen para engañarte de esa manera es creer que los ingresos solo suben siempre y todos los años. Eso es una falacia, porque hay crisis, porque hay recesiones, porque hay cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando hay época de crisis gastan mucho más y cuando hay época de crecimiento te dicen que es que tienen que gastar mucho más. ¿Y qué es lo que ocurre? Siempre aumenta el déficit estructural, que es el que se genera tengas o no tengas crecimiento. Por lo tanto, para reducir el déficit estructural
poner la economía en marcha y tener una administración facilitadora, hay que reducir duplicidades, hay que reducir exceso burocrático, hay que reducir las dificultades para crear empleo y hay que flexibilizar la economía. Nadie jamás va a reducir la deuda pública subiendo impuestos y subiendo gastos, porque está mintiendo a los ciudadanos y lo que hace después es subirle los impuestos a todos. Educación. En España tenemos un problema con la educación. Por un lado, no se incentiva la formación profesional como se debería, que tiene un valor enorme, y por otro lado, se está generando un problema de una enorme cantidad de títulos que se están dando universitarios, etcétera, etcétera, que pierden su valor por la falta de competencia y por la falta de meritocracia en la educación. Tenemos que llevar a cabo una educación que tenga todo lo bueno que tiene el sistema concertado y el sistema privado, es decir, mostrar a los ciudadanos que se está generando un auténtico valor en la educación y no un título que luego no les sirve para nada. La educación es clave también porque es un elemento esencial para tener ciudadanos libres y a la vez independientes, que lo que lleven a cabo es su proyecto personal sin pensar que la solución es robarle al que está al lado. La fiscalidad, volvemos al tronco común: inversión, empleo. Sin inversión y empleo, creación de mayores empresas y mejores empresas y mayor fortalecimiento de la actividad económica. La fiscalidad es clave. En España la fiscalidad es altísima. Es altísima porque nos cuentan eso de que se ingresa poco, de que la presión fiscal es poco, pero es que la presión fiscal, no sé si lo sabéis, es ingresos fiscales dividido por el PIB. Y el PIB incluye la economía sumergida y la administración pública. Por lo tanto, cuanto más economía sumergida y más administración pública tienes en el denominador, parece que recaudas poco, pero no porque los impuestos sean bajos, sino porque la base que está cotizando y que está pagando impuestos, está pagando muchos impuestos, pero es pequeña. Lo que tenemos que hacer es tener una fiscalidad orientada a aumentar las bases imponibles, a atraer inversión, a atraer más rentas altas, más grandes empresas, que es lo que se necesita. España lo que no va a funcionar demonizando constantemente a los que contribuyen y diciendo que contribuyen poco, y todavía peor, pensar que el 0,25% de las empresas y el 0,5% de los contribuyentes van a pagar las decenas de miles de millones anuales de déficit estructural. Fiscalidad atractiva, tener una fiscalidad orientada a fortalecer el crecimiento empresarial, la inversión y a mejorar las bases imponibles, no a extraer lo que quede después del expolio. Fiscalidad, inversión, empleo. Eso hace que las pensiones sean sostenibles, eso hace que la administración sea más fácil de financiar. Una administración facilitadora y una administración no extractiva y no burocrática, que lo que haga es orientar la economía y orientar el país hacia ese nivel de prosperidad, y un entorno económico, institucional y fiscal también desde el punto de vista administrativo, no extractivo y confiscatorio, sino facilitador y atractor y atrayente, que atraiga inversión y empleo de donde venga, de donde sea. Porque España tiene todo el potencial. Hemos hablado de fiscalidad, de pensiones, de administración, inversión, deuda pública y educación. Y obviamente estamos hablando poco a poco, y estamos hablando en pequeños detalles, competitividad, innovación y exportaciones. España necesita fortalecer la competitividad. En España pensamos que la competitividad
viene de bajar los salarios y de extraer rentas de los productores. No, señor. La competitividad viene de tener un entorno en el que cualquier sector no esté ahogado en impuestos, en administración, y además tenga penalización por llevar a cabo la actividad inversora y fortalecer su posición. Es muy sencillo. No va a aumentar la productividad y no va a aumentar la competitividad si desde los gobiernos se subvenciona a los sectores de baja productividad y se penaliza fiscalmente a los de alta productividad. El sistema de subvenciones está completa y absolutamente se ha convertido en un sistema de incentivos perversos. Las subvenciones se tienen que empezar a cambiar por incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque las subvenciones dan poder al político y los incentivos fiscales dan poder a los buenos proyectos. Gran diferencia, aunque la cantidad sea la misma. Hay que empezar a llevar a cabo eso. Y además, eso también redundaría en reducir el déficit estructural. No solamente reducir gasto innecesario, duplicidades, reducir la administración burocrática y reducir los problemas que se generan y las trabas que se generan para invertir y crear empleo, sino también, por supuesto, poner en marcha esos factores que acabo de comentar. Para atraer innovación y generar exportaciones no hacen falta leyes, lo que hace falta es voluntad. No hace falta una ley de startups, lo que hace falta es tener un entorno fiscal que no haga que cuando las startups empiecen a funcionar sus dueños se tengan que ir del país, porque tenemos una fiscalidad a los dueños de capital y a los que tienen remuneración por capital, que son la inmensa mayoría de las startups, absolutamente confiscatoria. Volvemos a darnos cuenta de que el tronco común sigue siendo fiscalidad, inversión, empleo. Todo eso es lo que va a hacer al país sostenible, mejor preparado y que atraiga mayor talento. Atraer talento no se hace diciendo que tienes que pagar por producir. Atraer talento se hace poniendo en marcha un entorno en el que la administración esté para facilitar y en el que el sector público no esté para extraer, sino para dar servicio. Gran diferencia. Tenemos un problema adicional en el sector energético. Un país no puede ser competitivo, innovador y atraer inversión e industria si tiene precios de la energía altísimos. El 56% de los precios de la gasolina y del gasóleo son impuestos. Que la fiscalidad de los gasóleos y gasolinas y la electricidad sea muy alta en otros países me da exactamente igual. Es importante entender que la fiscalidad de la energía no puede estar decidida por países que no tienen la estructura empresarial y la estructura de competitividad, de empleo y de economía sumergida que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por lo tanto? Lo que tenemos que hacer en energía es una fiscalidad más atractiva dentro de los baremos de la Unión Europea, que son además muy amplios, y lo tenemos la evidencia en muchos países de nuestro entorno, reducir los impuestos a la energía y además fortalecer la capacidad de competencia dentro del sistema, porque se dice siempre que el problema es que está muy liberalizado, otra falacia como con el mercado laboral, es el sistema más intervenido de todos. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es fortalecer la inversión en renovables, fortalecer la inversión en energía, de manera que sea competitiva. Una transición energética, si no es competitiva, lo único que nos lleva es al desastre. Y lo que tenemos que hacer es poner en manos de los que saben, las empresas y los ingenieros, las personas que realmente invierten, ese proceso que puede ser muy bueno para el empleo, para la inversión y para el crecimiento. Una transición energética competitiva. En el momento en el que quitas la palabra competitiva, estás llevándote por delante todo lo demás. En Europa, y en cuanto a la política monetaria, tenemos
un factor clave. España no puede ser la rémora de Europa como economía, no puede ser constantemente una economía que esté yendo a Europa a pedir y a mendigar. No puede ser una economía que esté constantemente orientándose a fiarlo todo, a que los tipos de interés sean bajos, a que el Banco Central Europeo compre nuestra deuda, que significa que nos financie Alemania o los países que algunos llaman frugales, y que luego le echemos la culpa al gobernante de turno. En Europa, España tiene que ser uno de los países que lideren a una Unión Europea que esté orientada hacia el crecimiento, el empleo, la liberalización y el fortalecimiento de la competitividad, pero además tiene que ser un país que lidere en cuanto al ejemplo, como lo ha hecho en el pasado, de salida de la crisis, de fortalecimiento de las cuentas públicas y de creación de empleo. Esto solamente puede pasar si ponemos en marcha todos esos factores de los que hemos hablado antes. España no puede ser un país condenado a pedir por favor que el Banco Central Europeo le solucione sus problemas estructurales, o a pedir que la Unión Europea nos dé dinero porque estamos muy mal. España tiene un potencial espectacular y todo el engranaje, deuda pública, administración, pensiones, empleo, mejora de las posibilidades para los ciudadanos, etcétera, viene de una educación orientada al mérito, al verdadero esfuerzo, al conocimiento, y de una fiscalidad orientada a aumentar las bases imponibles, no a extraer y confiscar, de una fiscalidad orientada a facilitar que haya crecimiento empresarial e inversión, empleo, crecimiento empresarial significa menos dependencia de la deuda pública y por lo tanto dependencia de los acreedores, reducción de los problemas estructurales, una administración facilitadora y una administración no confiscatoria que además evite al máximo la burocracia, es una autopista que permite que entre todo lo que estamos entendiendo que es un potencial absolutamente espectacular para España. Por lo tanto, y termino, los retos para España son muy importantes, pero fijaos que todo lo que he dicho no significa romper la baraja y destruirlo todo y cambiar a un sistema completamente utópico, sino es movernos exactamente a lo que están haciendo los países líderes en el mundo, lo que están haciendo los países que lideran en crecimiento. No me vale cuando nos comparan con países que llevan 3 y 4 décadas en estancamiento, y no me vale cuando nos dicen que hay que subir impuestos como locos para estar a niveles de países que no han tenido un presupuesto equilibrado desde 1978. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es dejar de pensar en las empresas, los ciudadanos, las familias como cajeros automáticos y empezar a pensar en una administración facilitadora, en una no fagocitadora, en una administración que sea que tengan como concepto el servicio y no la extracción y la confiscación, y en una fiscalidad atractiva que ponga en marcha todo ese potencial que tenemos por delante. Solo así tendremos un sistema de pensiones que sea sostenible, tendremos un empleo de calidad y con mejores posibilidades, y desde luego unas cuentas públicas sostenibles. Todos los que dicen que todo esto son ideas neoliberales, primero no tienen ni idea de lo que están diciendo, pues no saben ni siquiera lo que es neoliberal, pero el neoliberalismo es una falacia. Pero todo esto aquí no se ha aplicado nunca. No es cierto que en España ya hemos tenido un vergel de liberalismo que ha llevado en el gran problema de España. El gran y verdadero problema de España es que siempre se ha acudido a disfrazar los problemas estructurales desde el estatismo y desde el aumento masivo de los desequilibrios y de la fiscalidad a los que producen, para mantener una administración burocrática lenta y confiscatoria. Muchas gracias.
Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.